nacional. El último jueves, la Comisión Permanente del Congreso de la República ha aprobado en segunda votación un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos antes del 2002, lo que beneficiaría al expresidente Alberto Fujimori y también a unos 600 militares procesados, esto pese al rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo vamos a conversar y analizar con el señor Andy Carrión, abogado penalista. Señor Andy Carrión, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos, y gracias por la invitación. Andy, ¿cuál es su evaluación sobre esta decisión del Congreso de aprobar la ley que prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002? Es una decisión, Carlos, muy polémica porque tras de ello existen convenios internacionales, sobre todo el Estatuto de Roma, así como también la Convención contra la prescripción de delitos de lesa humanidad, que señalaron ya en su oportunidad que este tipo de delitos no debían de prescribir. El problema viene en base al momento, al año en el cual se incorporan este tipo de normas en nuestro ordenamiento jurídico nacional, porque si bien es cierto, el año 1998 nosotros nos hicimos parte de este Estatuto de Roma, pues es recién el año 2002 que se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Y con ello, también seguidamente el año 2003, se incorpora la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. El problema radica en que hacia atrás, es decir, los hechos que hayan sucedido antes del año 2002 y 2003 deberían de regirse bajo las normas que en su oportunidad estaban vigentes. Es decir, los delitos ordinarios, no de lesa humanidad, sino por ejemplo el delito de homicidio, homicidio agravado, el delito de secuestro, etcétera, que sí tienen como característica principal operar los plazos de prescripción ordinarios. Y tú señalaste algo importante en la presentación de esta pregunta, Carlos, y es ¿qué delitos prescribirían? Y aquí nos encontramos frente a supuestos muy graves, porque por ejemplo el del proceso que se lleva adelante ahora mismo, así denominado del caso Pativilca, ya debería de haber prescrito bajo estos cánones ordinarios de prescripción el año 2017. Con lo cual ya no tendría sentido seguir adelante con este juicio si es que estos delitos ya habrían prescrito. Ahora, con esta decisión en el Congreso de la República, Andy, prácticamente le estaríamos dando la espalda a los acuerdos internacionales, específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de organismos como Amnistía Internacional, por ejemplo. ¿Se estarían vulnerando los acuerdos suscritos con estos organismos o no? ¿En qué línea quedamos? Bueno, eso es lo que en adelante se va a originar, porque incluso la propia Corte Interamericana había emitido una decisión para que en nuestro país pues se inhiban los congresistas de poder postular cualquier tipo de norma que contravenga, por ejemplo, esta Convención contra la Prescripción de Delitos de Lesa Humanidad. Desde mi perspectiva, si es que nosotros somos muy atentos al principio de legalidad, pues antes del año 2002 deberían de regir las normas que en su época también estaban vigentes, es decir, no necesariamente los delitos de lesa humanidad. El día de hoy, después del año 2002, sí tenemos imputaciones por delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, el último de ellos, Carlos, lo sucedido en el marco de las protestas sociales en nuestro país en contra de Dina Boluarte. Es por eso que ella, así como el ex premier Otárola, han sido acusados el día de hoy ante el Congreso de la República por delitos tan graves como delitos de lesa humanidad, el delito de genocidio, por ejemplo. Pero el problema radica siempre en aquellos casos que se ventilan el día de hoy del 2002 hacia atrás. Y eso nos va a generar algunos inconvenientes en el ámbito internacional, a pesar de que uno sea muy estricto con el principio de legalidad. Ahora, ¿qué opina usted, Andy, de que detrás, ¿no?, de la aprobación de esta ley del Congreso habría motivaciones políticas? Definitivamente existen motivaciones políticas, Carlos. De hecho, también se ha señalado de que en algunas otras normas que emite el Congreso hay hasta conflicto de intereses, ¿no? Las normas contra el crimen organizado, por ejemplo. Pero en estos casos de los delitos de lesa humanidad ya existía desde hace algún tiempo cierta narrativa para poder viabilizar este tipo de normas que declaren en principio que estos delitos de lesa humanidad deberían de solamente tener un regimiento legal desde el año 2002 en adelante. Eso definitivamente nos va a acarrear algunos problemas internacionales también, Carlos, más aún cuando ya hay un pronunciamiento previo de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, lo que viene en adelante, y tú mismo lo has señalado, se ha
emitido o se ha aprobado en la comisión permanente, pero esto todavía tiene que ser sujeto de promulgación por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo podría observar esta norma, pero si no lo observa, en todo caso, y si esta logra ser promulgada, definitivamente esto va a terminar, Carlos, en el Tribunal Constitucional, y va a tener que ser el Tribunal Constitucional finalmente quien determine si esta norma que acaba de emitir el Congreso de la República se atiene o no a los principios constitucionales que ya nosotros conocemos. Y si vamos un poco más allá de nuestras fronteras, Andy, ¿cómo podría responder la comunidad internacional a esta decisión, a esta aprobación de esta ley y al desacato a lo que está pidiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo que nos va a originar internacionalmente, Carlos, son problemas no solamente diplomáticos, sino también jurídicos, ¿no? Porque en rigor se supone que los derechos tienen que defenderse de una manera progresiva, es decir, cuando ya han sido adquiridos, uno no puede retroceder. Y en este caso se está hablando de la tutela procesal efectiva incluso de las víctimas, ¿no? Porque son las víctimas quienes, en base al derecho a la verdad, buscan que se sancionen estos delitos como delitos de lesa humanidad. Vamos a obtener lo que también en su oportunidad, al menos internacionalmente, Carlos, se originó con, recordarás, el indulto a Alberto Fujimori. Ahí nos generó todo un problema internacional y que terminó finalmente en las manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidiendo en contra de este indulto. Yo creo que aquí también va a ser esa la consecuencia de haber emitido una norma de esta naturaleza y que las cortes, en este caso la comunidad internacional a través de la Corte Interamericana, van a tomar algún tipo de medida, pero eso no obsta para que también dentro de nuestro país sea finalmente primero el Tribunal Constitucional quien tome cartas en el asunto. Y además, ¿qué medidas podrían tomar las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil peruana, Andy, para enfrentar esta situación y, como usted lo decía, proteger el derecho de las víctimas? Por favor, le voy a pedir su respuesta. Nos vamos a ir a una breve pausa. Escuchamos a nuestros anunciantes y luego regresamos con este importante diálogo. Estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical en RPP, la voz de todo el Perú. Pausa y volvemos. Con 19 minutos, seguimos en Ampliación de Noticias, edición dominical en RPP, la voz de todo el Perú. Los acompaña Carlos González y estamos en diálogo con Andy Carrión, abogado penalista, conversando sobre el proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Andy, y le consultaba antes de ir a la pausa, ¿cómo va a reaccionar, cómo puede reaccionar las organizaciones de derechos humanos y también la sociedad civil para poder confrontar esta situación y proteger el derecho a las víctimas? En este ámbito de las reacciones, Carlos, justo comentábamos hace un momento que en el ámbito internacional podríamos esperar una reacción parecida a la que se originó con el indulto que se le dio a Alberto Fujimori en su oportunidad en el gobierno de PPK. Yo espero de que también en este caso la comunidad internacional, sobre todo la Corte Interamericana, vaya a tomar alguna medida. Sin embargo, también se espera lo propio de las organizaciones de protección de derechos humanos. Pero el tema de fondo también habría que comentarlo, Carlos, es decir, de acuerdo al principio de legalidad, estos delitos de lesa humanidad pueden ser calificados como tal hasta antes del 2002, a pesar, y esa es la introducción y el quid del asunto, que el Estatuto de Roma haya sido incorporado en nuestro país el año 2002. Es un tema desde jurídico hasta político. Tú preguntabas también por las consecuencias políticas y lo que la comunidad internacional vaya a resaltar en este caso. Pero en el fondo habría que ver si es que el Tribunal Constitucional adopta, digamos, una posición sumamente legalista, de acuerdo a lo que también el Código Penal así lo recoge, o si más bien aplica retroactivamente estos ámbitos de prescripción. Veamos si es que el Tribunal Constitucional toma una medida antes de que la comunidad internacional lo haga. ¿Y cuál cree que va a ser la posición que tome el Ejecutivo para promulgar o devolver la ley al Congreso? Tiene el Ejecutivo, yo creo, una labor muy minuciosa que realizar respecto a esta norma, porque no solamente deviene en cuáles serían las consecuencias de promulgar esta norma. De promulgarse esta norma, Carlos, por el Poder Ejecutivo y de entrar ya en vigencia, pues muchos de los casos que ahora mismo se están investigando, como Barrios Altos, en contra de algunos imputados, así como también el caso de Pativilca, que es el más reciente que tenemos, que ha sucedido el año 1992, pues tendrían que ya declararse prescritos precisamente por esta norma, porque al no ser imprescriptibles, pues operarían los cálculos, las operaciones normales, y con esto ya el caso habría fenecido en su persecución el año 2017 a 2018.
Ujú. Ahora, esta semana, señor Andy Carrión, también se aprobó el proyecto de ley que responsabiliza penalmente a adolescentes entre 16 y 17 años en caso incurran en delitos graves, ¿no? Entonces, esto es una buena alternativa para poder combatir los delitos de sicariato, de violencia sexual, extorsión, entre otros que realmente tienen agobiados a la ciudadanía en todo el país. ¿Usted cree que es una solución, la solución más viable para poder frenar la ola criminal y que ciertamente, ¿no?, las bandas criminales ahora también han incorporado a menores de edad como sus integrantes? Si bien es cierto, Carlos, que existe una realidad criminológica que durante los últimos años se ha incrementado la participación de menores de edad en la comisión de determinados delitos como el sicariato, el robo agravado, yo creo que no es una solución viable de que el Congreso recurra al facilismo de únicamente reducir la edad para hallar responsablemente desde la perspectiva penal a estos menores de edad. Más aún, Carlos, cuando los derechos adquiridos son derechos que ya no pueden retrotraerse, no puede haber una regresión de derechos, con lo cual, si ya los menores de edad hasta la edad de 17 años tienen un especial régimen de responsabilidad vinculado al Código Penal del adolescente, pues no podría el poder, en este caso legislativo, hacer una regresión de los derechos y estos derechos adquiridos retrotraerlos a una etapa anterior. Pero hay un problema adicional que también es igual de grave, y en este caso es, si bien es cierto, hay una realidad criminológica de la utilización de menores de edad para la comisión de estos delitos, no significa, Carlos, que queden impunes. Aquellas personas que dan órdenes, que se valen de los menores de edad para cometer todo tipo de delitos, desde sicariato hasta robo agravado, pues son estas personas que dan las órdenes quienes precisamente asumen esa responsabilidad, porque estamos hablando de menores de edad. Y eso es lo que en realidad debería de tener en cuenta más bien el Poder Legislativo, es decir, cómo de alguna manera se puede reafirmar o reafianzar la lucha contra el crimen organizado, contra la criminalidad, más bien ampliando la responsabilidad de quienes realmente utilizan a los menores de edad y no más bien a estos últimos. Ahora, tal vez podríamos considerar esta decisión, señor Andy Carrión, como popular, no porque se entiende la indignación y la desesperación de la gente en que no se está actuando de una manera estratégica y adecuada para terminar con la delincuencia. Entonces ocurre que la policía detiene a integrantes de la banda y en su mayoría son menores. Entonces la manera más inmediata y fácil de solucionar es sancionando a estos menores y enviándolos a las cárceles. Y esta discusión, Carlos, no es reciente, viene desde aquella época, recordarás tú, del famosísimo Gringallo, en la cual era un menor de edad que precisamente cometía delitos de sicariato y robo agravado. Pero tú tienes razón en el último punto, ¿no? Lo que hace el Congreso de la República en rigor es recurrir a medidas populistas. Estamos así en el mismo nivel en el cual el Congreso de la República para determinados delitos únicamente atina a incrementar los años de pena. Si el robo agravado implica 25, pues pueden llegar hasta 30, 35, promover incluso la cadena perpetua. La pregunta es si criminológicamente, es decir, si los estudios han demostrado que este incremento de penas pueden reducir los índices de criminalidad, o si más bien reduciendo la edad de responsabilidad penal hasta los 16 años también se podría reducir los ámbitos de criminalidad. Y la respuesta, a pesar de que es comprensible la indignación de la población ante el incremento de la participación de los menores de edad en este tipo de delitos, la respuesta criminológica, estadística, es decepcionante, porque un trabajo legislativo no apuntala a la reducción de los índices de criminalidad, Carlos. Lo que apuntala a la reducción de los índices de criminalidad es una labor más bien estructurada por parte no del legislativo, sino más bien del ejecutivo, ¿verdad? Incorporando ámbitos de mejor formación desde el nido, desde los primeros ámbitos de socialización, y también luchando de manera eficaz en contra del crimen. Labores de inteligencia, por ejemplo, que ahora brillan por su ausencia, ¿verdad? Yo creo que esas medidas serían las que sí de manera efectiva podrían viabilizar la reducción de los índices de criminalidad. Ahora, hay que tener en cuenta también, y usted seguramente lo conoce bien por su experiencia como abogado penalista, que la prisión pues no es un lugar apropiado para reformar un adolescente, ¿no? Hasta cierto punto se convierte incluso en una suerte de escuela del delito, ¿no? Mientras no haya una verdadera reforma del sistema penitenciario. Son escuelas del crimen, Carlos, qué duda cabe, porque entran a un penal o a un centro de rehabilitación que no tiene nada con el término rehabilitar o reinsertar al
interno a la sociedad. Y eso más bien complica la situación de quienes, por ejemplo, siendo reos primarios, ingresan a cualquier tipo de penal. Pero yo creo que también es recurrir a un facilismo, ¿no? Es decir, reducir únicamente la edad implicaría como consecuencia, en base a esta falsa premisa, que se reduzcan los índices de criminalidad. Yo creo que aquí debe haber más bien un trabajo conjunto, no solamente legislativo, tomando la batuta de qué medidas podrían reducir los índices de criminalidad, sino además el ejecutivo, porque quien tiene la responsabilidad y única responsabilidad, Carlos, de que se incrementen los índices de criminalidad es el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y con esta decisión tal vez estaría salvando una responsabilidad que tiene de reformar de manera continua, sostenible, a un joven que ha incurrido en un delito. Claro, y como son medidas que tienen sus efectos en el mediano y largo plazo, Carlos, y no son efectivas, pues entonces se dejan de lado y se busca siempre el facilismo de ver qué norma podría reducir los índices de criminalidad. Y esa no es la vía adecuada. La vía adecuada es la que tiene que sistemáticamente proponer el Ejecutivo. Si bien es cierto, existe un más alto índice, por ejemplo, de desempleo y por tanto índice de criminalidad, esto tiene que ser de alguna manera reducido por el Ejecutivo, pero hasta ahora no hemos advertido, Carlos, una propuesta viable, una propuesta consistente por parte del Ejecutivo para reducir los índices de criminalidad. ¿Y qué alternativas habría en todo caso, ¿no?, para abordar el problema de la delincuencia juvenil sin recurrir, como nos decía usted, al juzgamiento de los adolescentes como si fueran adultos? Debemos de señalar a la población también, Carlos, de que, por ejemplo, si un menor de edad de 15, 16 o 17 años participa en un acto de sicariato, por ejemplo, no significa de que este acto quede impune. Existen medidas, por ejemplo, del aislamiento que pueden durar 1, 3, hasta 5 años, dependiendo de la gravedad del delito. Así es que no es que quede impune esta comisión de la infracción que comete el menor de edad. Y otro tema, encerrarlo, imponerle una pena que pudiera hasta 25 o 30 años ya imposibilitaría la resocialización del menor, Carlos. Y eso es realmente grave porque nosotros también somos parte de la Convención de la Protección de los Derechos del Niño y del Adolescente, que implican garantizar precisamente que tenga una posibilidad el menor de reinsertarse a la sociedad. Porque si ya le aplicas el Código Penal de mayores a un menor, pues ya estás cortando un proyecto de vida. Y eso es el principal dilema que tenemos dentro de las normas que estamos comentando. Sin duda un tema que tiene muchas aristas, ¿no?, en medio de un clima de inseguridad que afecta a los peruanos y que merece mucho análisis. Agradecemos al señor Andy Carrión, el abogado penalista, por su participación en Ampliación de Noticias. Muchas gracias, y muy doctor. buen día, Carlos. Muy buenos días. Muy bien.